pero que no es la cuerda precisamente de los trumpistas, es en cierto modo un contrapeso a Trump. Pues bueno, se podría interpretar así, estoy yendo muy lejos para ser, bueno, apenas ha pasado unas horas desde que se le ha elegido Papa, pero esa podría ser una lectura con consecuencias geopolíticas, digamos. Pero lo que se valoraba antes de que resultara elegido de Prevost es que tenía un perfil misionero, también de estadista, y al mismo tiempo un buen cartel como gobernante, por cómo había gestionado las cosas en Perú. Y esas tres cualidades eran tres cualidades que estaban buscando los cardenales de cara a los desafíos a los que se enfrenta la Iglesia Católica. Es un papa que ha pisado el barro. Fíjate cómo es la sociedad de la información en la que vivimos, ¿no? Con el 5G y todo, todos pendientes del humo, las gaviotas, pero después de saber el nombre de Prevost ya hay informaciones sobre sus sombras. Sí, bueno, estas ya existían antes. La verdad es que era sorprendente, si repasabas la lista de los cardenales, muchos de ellos, digamos, subrayaba que había tenido, en fin, algún problema en algún momento indirecto, en casi todos los casos, con el escándalo de los abusos sexuales. Lo mismo ocurre con Prevost, porque estuvo en Chicago hubo un caso de abuso sexual dentro de la Iglesia Católica, y a él le tocó, aparentemente, por lo que sabemos, no sé si saldrán nuevas investigaciones, pues un poco de refilón, pero algunos han intentado, digamos, mancharle con ese caso. Bien, José Luis Fuentecilla, su director de Noticias 4, enhorabuena por haber hecho ese análisis que te ha hecho acertar el nombre. Hay una cosa, sobre todo, que yo creo que hay que subrayar, que es un perfil muy conciliador. Cuando hubo problemas en la Iglesia peruana se divide entre los obispos, digamos, más cercanos a la teología de la liberación y los obispos más cercanos al Opus Dei, y había pues un verdadero enfrentamiento. El Papa Francisco volvió a enviar a Prevost a Perú a poner paz. Gracias, José Luis. La fumata blanca, que la hemos vivido en la redacción esta tarde en directo, ha sido una de las más prontas de la historia, Mónica. Sí, ha sido después de la cuarta votación, realmente rápido, lo que hizo pensar en un principio que sería Parolín el gran favorito, pero la fumata blanca ha hablado y ha sido para Prevost, fumata blanca que llegaba a media tarde. Marina. Sí, ha sido impresionante porque, como decíais, la gente no esperaba que fuese una fumata blanca tan temprana, y cuando han visto salir ese humo blanco a través de la chimenea colocada en el techo de la Capilla Sixtina, han comenzado a correr hacia la Plaza de San Pedro para buscar la mejor posición posible. Se hablaba de Pietro Parolin si hubiese sido una votación temprana, como decimos, pero esa ha sido la segunda sorpresa de esta tarde, la de un papa outsider, del que se ha hablado algo durante estos días aquí en Roma, pero que seguramente no figuraba entre los favoritos. Eso sí, encaja en el perfil que querían las congregaciones de cardenales. Un papa pastor, un papa puente entre las diferentes iglesias y continuista con el Papa Francisco. Eran las 6 y 7 minutos de la tarde cuando la fumata blanca anunciaba la elección de un nuevo papa. Una humareda blanca, blanquísima, que no dejaba lugar a dudas. La plaza de San Pedro del Vaticano estallaba de júbilo. Aplausos, mucha emoción entre los 40.000 fieles y turistas que abarrotaban la plaza. También entre los religiosos, todos testigos de este acontecimiento histórico. Las campanas de la Basílica de San Pedro han repicado tras conocerse el anuncio, aunque la ovación en la plaza apenas permitía escuchar el tañido. Muchos han inmortalizado el momento. Durante 7 minutos el humo ha salido de la chimenea colocada justo encima de la Capilla Sixtina. Dentro, en la cuarta votación, uno de los 133 cardenales ha conseguido reunir los 89 votos necesarios. Una elección tan rápida como la de Benedicto XVI en 2005. En la plaza, miles de personas con banderas de todo el mundo, entre ellas españolas, aguardaban el momento de conocer al sucesor de Francisco. Mientras, la Guardia Suiza y la banda, tocando el himno pontificio, tomando posiciones. Los ojos del mundo ya no estaban puestos en la chimenea, sino en el balcón central de la Basílica de San Pedro. 1.400 millones de católicos han seguido en directo ese momento histórico en la Iglesia. Miles de personas desde la Plaza de San Pedro. Marina, volvemos contigo. ¿Cómo se ha vivido allí?
Pues la emoción aún puede sentirse en el ambiente, Mónica. La verdad es que ha sido muy emocionante. Toda la gente ha intentado llegar lo más cerca que podía a esa plaza de San Pedro de Roma. Se han acercado hasta aquí miles y miles de personas porque sabían que este era un momento histórico y querían ver ellos mismos quién era el pontífice que salía a través de ese balcón ya preparado en la Basílica de San Pedro. Ahora siguen caminando por estas calles cercanas a la plaza de San Pedro y al Vaticano, ya con el nombre del que será el pontífice en los próximos años. Prevost, eso sí, quieren saber más de él porque no estaba, como decimos, en la lista de favoritos y algunos no lo conocen. Pues León XIV de Chicago se convierte en el primer papa estadounidense. Nos vamos hasta Nueva York. Mamen Sala. Sí, primera vez que se elige un papa estadounidense y desde luego ha sorprendido a muchos porque no estaban las posibles opciones que se han estado barajando en estos últimos días. Tiene 69 años, es originario de Chicago, su madre es de ascendencia española, estudió la licenciatura de matemáticas y se pasará a llamar el Papa León XIV. Era muy afín al Papa Francisco, compartía con él muchas de sus ideas como el ayudar a todos los necesitados, su interés por ayudar en la pobreza y también muy implicado con el cambio climático. Estuvo destinado varios años en Perú y confiaba, como el Papa Francisco, de actuar de acuerdo a la coherencia de la Iglesia desde la humildad y la bondad. Gracias, Mamen. Se destaca de León XIV el perfil continuista del Papa Francisco. Juan Pedro Valentín, director de Noticias 4, lo viviste en esta cadena en directo el momento de su saludo ahí en el balcón de la Plaza de San Pedro del Vaticano. Primer papa estadounidense de Chicago. ¿Qué connotaciones tenía esto? Fíjate que dicen de él que es el menos estadounidense de todos los cardenales estadounidenses. Es decir, es un papa que ha tenido gran parte de su desarrollo en Perú, en Latinoamérica, muy conocedor de todo lo que ocurre en Latinoamérica. Le hemos escuchado hablar en castellano, no ha hablado en inglés, y es un papa que efectivamente nació en Chicago, que tiene raíces, como nos decía Mamen, en España, en sus antepasados, en Italia, también en Francia. Es decir, es bastante ecléctico en ese sentido y la verdad es que es un mensaje también para la Iglesia estadounidense. La Iglesia estadounidense ha tenido sus más y sus menos con el Papa Francisco. Ha habido muchas tensiones, hemos hablado aquí muchas veces del cardenal Burke, cardenales cercanos a Donald Trump, a la derecha más recalcitrante de Estados Unidos, y realmente él no da ese perfil, sin duda alguna. Una de las incógnitas, y eso se lo voy a dejar para Rebeca, es qué hará la Iglesia estadounidense si volverá a tener una buena relación con Roma y le llega algo más de dinero, que ahí habían cortado el grifo. Hay quien dice que una de las razones podría ser, razones de peso, que sea un contrapeso a esa política de Donald Trump que viene también de los Estados Unidos. Eso lo veremos. ¿A qué retos se enfrenta? ¿Qué Iglesia hereda? Mira, uno de los retos es ese, pero piensa que aquí hemos hablado mucho de una Iglesia de alguna manera dividida, una Iglesia que Francisco apostó mucho por una línea aperturista y eso levantó ampollas entre los tradicionalistas, que ahora mismo planteaban este cónclave como una especie de batalla para decir tenemos que enderezar algunas cosas. Pero es que Prevost es uno de los máximos colaboradores de Francisco. Se reunía con él habitualmente. Él estaba en el dicasterio de los obispos. Es un órgano con mucho poder, es el órgano, estaba en contacto Francisco todo el rato con él para ver qué obispos tenían que ser nombrados cardenales. Entonces hay que tener en cuenta que él conoce muy bien el entramado de la curia y también ha seguido mucho el papado de Francisco. Y fíjate que hoy en su alocución le ha citado como no sé si 3 o 4 veces a Francisco, es decir, mucha presencia. Y luego hay que apuntar también mucho. En un mundo ahora mismo tan en conflicto, estamos viendo todos los días conflictos bélicos, tensiones en las calles, tensiones políticas, él ha hablado varias veces de desarme, una paz desarmante que tiene que ser perseverante, ha dicho. Es decir, hay un mensaje muy pacifista, muy de intentar acercar posturas y además de manera muy activa, así que veremos. De él dicen que tampoco es una persona muy comunicativa, pero sin duda alguna, luego también lo decían de Bergoglio,
cuando te conviertes en papa, de repente te conviertes en alguien con mucho carisma. Desde luego, en la primera frase de su discurso, de sus primeras palabras como papa, ya citaba la paz y luego volvió y de hecho creo recordar que también terminaba con esa alusión a la paz. ¿Por qué León XIV? Porque Francisco hubo uno, pero leones ha habido 13. Sí, hombre, vamos a ver, nosotros ¿qué podemos hacer? Mirar a León XIII. Mira, de León XIII hay unas imágenes muy curiosas. Estas que estamos viendo es la persona que nació antes que fue filmada. Es decir, la persona más mayor en ser filmada por primera vez de toda la historia. Y son esas imágenes. León XIV, mira, pues León XIV tuvo, León XIII tuvo un papel también bastante pacificador, muy cercano con la Iglesia de Alemania, con la Iglesia de Francia, acercó posturas entre diferentes países y fue el autor de la encíclica Rerum Novarum, esa encíclica que fue tan crítica con la esclavitud, con el trabajo forzado y que intentó dar una voz a los pobres en contra de esos ricos de los años 1890 que realmente tenían una economía bastante despiadada. ¿Se habrá inspirado León XIV en León XIII? Pues no lo sabemos, pero ahí queda eso. León XIII fue avanzado a su tiempo porque no le tuvo miedo a ese invento tecnológico que era el cine y que muchos decían que era un invento del demonio. Ahí tenemos a León XIII. Juan Pedro Valentín, director de Noticias 4, gracias y enhorabuena por esa retransmisión. Gracias. Y seguimos, una vez que ha comenzado la fumata blanca, la plaza de San Pedro se ha ido llenando cada vez más de fieles, cientos de personas allí congregadas han estallado de alegría para celebrar que había un nuevo papa, tras un cónclave que ha sido más rápido de lo esperado. Bien, León XIV, ya tenemos papa. Marina García ha estado todo este tiempo en el cónclave, Marina, siguiendo allí en la plaza de San Pedro del Vaticano todas las novedades, los chismes, hablando con la gente, y ahí sigues, y es momento de preguntarte, bueno, ¿qué será lo siguiente? Pues por ahora esta noche previsiblemente el nuevo Papa cenará con los otros cardenales y mañana celebrará una misa en la Capilla Sixtina para ellos. Luego tiene que tomar varias decisiones. Por un lado, decidir si renueva o si hace otros nombramientos en la Curia Romana, en el secretario de Estado del Vaticano, recordemos que es también jefe de Estado, el obispo de Roma y el pontífice. Y luego poner una fecha para su primera misa como Papa, algo que cerrará de manera definitiva este proceso de sucesión, este cónclave, y dará inicio al pontificado de Prevost. Todos los ojos han estado pendientes de esa chimenea. Directamente iremos al Vaticano a ver a la elección del Papa. A ver, soy consciente de que voy a vivir un hecho histórico, sobre todo si me pilla la fumata blanca. Obligado a pasar por allí, lo único que bueno, en función de la gente, cómo esté aquello. Hay gente o ve. Hasta que al final ha tenido lugar la ansiada fumata blanca. A ver si nos toca a nosotros. Está esperando que lleguemos a Roma para salir. Vamos a vivirlo en directo, a lo mejor vemos ahí la nomenclatura del nuevo Papa en directo. A lo mejor vemos la fumata blanca. Sí. La plaza de San Pedro es ahora el destino de muchos viajeros. Y para aquellos con el billete de avión comprado desde hace meses, el cónclave no entraba en sus planes. Esto era lo que menos esperábamos. Así que a ver la suerte que hay. Lo habíamos comprado hace meses, pero pues no sabíamos que iba a pasar lo que pasó. Nos pilla de casualidad, o sea, ya lo teníamos cogido desde Navidad y nos enteramos hace un par de semanas y nos pilla de pleno. Y eso ha implicado modificar el itinerario. Lo que teníamos previsto primero era turistear, porque yo creo que con todo lo que está pasando es verdad que hay que bajarle un poco y luego ya llegar ahí y poder ver un poco también el Vaticano. Aunque otros esperaban que cuando el avión aterrizase el cónclave ya hubiese concluido. Espero que cuando lleguemos ya esté hecha, porque así iremos mejor. Sí, si no, claro, menos gente. No, ya fumo yo bastante. Deseo cumplido para estos últimos, el Papa ya ha sido elegido. Elegido tras un cónclave rápido, lo estamos viendo. En los últimos 80 años, el número de votaciones necesarias para elegir un papa ha variado entre 4 y 11. Esta vez Prevost ha sido elegido en 4 votaciones, la mitad de las que hicieron falta, por ejemplo, para elegir a Juan Pablo II en 1978. Los cardenales votaron 8 veces en esa ocasión. Prevost ha sido elegido con las mismas votaciones con las que fue elegido Benedicto XVI en 2005 y con una votación menos de las que hicieron falta para elegir al Papa Francisco en 2013, que necesitó hasta 5, esta vez de nuevo, con miles y miles de personas pendientes de las fumatas que así se han vivido en la plaza de San Pedro. Hasta que escuchamos la famosa frase, no estamos del todo convencidos. Habemus Papa.
Porque la última vez, en 2013, hasta que salió esta fumata claramente blanca, miles de feligreses vieron como el humo del principio era más bien negro. La confusión, es verdad, duró bastante poco. Buonasera. Algo parecido ha pasado esta misma mañana, fumata negra sí, pero al principio el tono era más bien gris. En 1958, cuando fue elegido Juan XXIII, pasó lo mismo, pero al revés. ¡Viva el Papa! Si grita. Hace medio siglo quemaban las papeletas con paja mojada para la fumata negra y con paja seca para conseguir el humo blanco. Pero los tiempos han cambiado y las técnicas también. Así que la utilización de químicos hace que haya menos margen de error. Por si acaso, desde 2005 el Vaticano prefiere no pillarse los dedos y a la fumata blanca le acompaña el repicar de 6 campanas. Es lo que ha sucedido esta misma tarde, cuando a la tercera fumata no quedaba duda. Habemus papam. Ahora sí, tenemos nuevo papa. Lo que ocurría esta vez en esas fumatas lo hemos podido seguir minuto a minuto gracias a estos drones que han grabado en todo momento la chimenea de la Capilla Sixtina y que han tenido que lidiar también con estas gaviotas que han revoloteado en todo momento sobre ese tejado y cuyos movimientos se han seguido en detalle, como buscando en ellas cualquier pista por si su vuelo repentino podía ser la señal de que el humo de la fumata estaba a punto de salir y por si solo ellas sabían lo que estaba ocurriendo realmente. Vamos a hablar del legado económico del Papa Francisco, lo que se encuentra el nuevo Papa en cuanto a las cuentas. La Santa Sede no ha salido del déficit en sus cuentas. Rebeca Jimeno, todo un reto para el nuevo Papa. Sí, las cuentas de lo que sería el gobierno central de la Iglesia Católica arrastran un déficit estructural de 50 millones al año, 50 millones que se van sumando cada año. Los gastos superan los ingresos, ¿no? Y estamos hablando de unos números rojos que equivalen en torno al 10% de un presupuesto que ronda los 500 millones anuales. Esto es un reto que el Papa Francisco no consiguió corregir y hay otro problema quizá más grave todavía, que es el desequilibrio que se encuentra en el fondo de pensiones, del que ya también alertó el Papa Francisco, que tampoco se ha conseguido corregir. Estamos hablando de un déficit que superaría los 600 millones de euros ante una plantilla claramente cada vez más envejecida también. Porque, ¿cómo se financia la Santa Sede? ¿De dónde viene el dinero? Pues principalmente la mitad de los ingresos de la Santa Sede vienen de las donaciones y aquí estaría una de las claves, ya apuntaba antes Juan Pedro, porque ¿sabes quién es el principal donante en estas donaciones? Cuéntame. Estados Unidos es el principal donante y estamos viendo como en los últimos años hay una tendencia claramente muy negativa, están cayendo cada año que pasa y esta podría ser una de las claves a lo mejor en la elección del nuevo Papa. Y la otra mitad de los ingresos de la Santa Sede vienen de la gestión del patrimonio inmobiliario y también de las ventas de las entradas. A veces se tiene esta idea de que la Iglesia Católica es muy rica, ¿no? Y es verdad que en la Santa Sede el patrimonio, esta no es una cifra oficial, pero podría rondar los 4.000 millones de euros, pero esto estamos hablando de dinero que está en inmuebles, en obras de arte y por lo tanto es un dinero que no tiene liquidez. Francisco había intentado tomar medidas para frenar ese deterioro financiero, ¿no? ¿Qué medidas? Sí, lo intentó. Por ejemplo, creó una comisión para encauzar el tema del agujero de las pensiones que te decía. También impulsó varios recortes en los sueldos de los altos funcionarios de la Santa Sede y es un tema en lo económico que le preocupó mucho hasta el final. En el mes de febrero, poco antes de ingresar en el hospital, se encargó de crear una comisión para tratar precisamente el tema de la caída de las donaciones y también se marcó un hito porque impulsó el nombramiento de una mujer, de Sheila Marie Uriarte Tan, es una abogada filipina y es la primera mujer en dirigir lo que se conoce como el Banco del Vaticano. Es una entidad con beneficios modestos pero sostenidos y que en el pasado había estado ligado a varios escándalos financieros. Si bien en lo económico el Papa Francisco no consiguió encauzar las cuentas, sí que hay un antes y un después en el Vaticano porque él impulsó mucho la transparencia y de hecho ahora conocemos las cuentas que antes no se publicaban. Rebeca Jimeno, muchas gracias. ¿Quieres saber cómo se visten los papas? Sí, por favor. Venga, pues más allá de la tradición, cada papa puede elegir cómo se presenta al mundo. De hecho, Francisco fue muy explícito en ese gesto, eligiendo una configuración sencilla de sotana, esclavina blanca y zapatos negros. Este sería el vestuario estándar de un papa que sí ha elegido León XIV, el hábito coral, que consta de sotana blanca, faja de seda, roquete de lino, la muceta, que es roja todo el año, salvo en tiempos de Pascua, que es blanco. Están viendo una foto antigua de Benedicto XVI, que es lo que eligió él. Imprescindible la cruz pectoral y el solideo blanco, que es el gorro que llevan en la cabeza, se llama solideo. Hemos hablado con el sastre, por cierto, de los últimos papas, que ha tenido todo preparado para el nuevo pontífice. De las delicadas y expertas manos del sastre Manchinelli a la Sala de las Lágrimas, donde se vestirá el próximo Papa antes de presentarse ante el mundo.
Una de estas 3 vestimentas será la que elegirá el nuevo Papa en función de su talla. Raniero Manchinelli las ha confeccionado con sus propias manos, talla pequeña, mediana y grande. Creo que una de las 3 le quedará bien, o casi bien, si no perfecta. Si hay algún experto en vestir papas es Raniero Manchinelli. Él ha sido el sastre de los 3 últimos, Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco. Empecé como una broma, pero luego me gustó y lo he hecho desde entonces. Manchinelli lleva en el oficio desde 1962. Por sus manos han pasado las telas tradicionales que usó Juan Pablo II, las pesadas y valiosas de Benedicto XVI y las más sencillas y baratas que siempre eligió, como no, el Papa Francisco. ¿Qué ha pasado dentro de la Capilla Sixtina después del quórum en la votación? ¿Qué es lo que no hemos podido ver? Vamos a intentar poner la imagen. Al más votado se le pregunta: ¿aceptas tu elección canónica para sumo pontífice? Responde: acepto. Y a continuación se le pregunta: ¿cómo quiere ser llamado? León XIV en este caso. Todos aplauden y a partir de ese momento ya es obispo de la Iglesia romana, verdadero papa y cabeza del colegio episcopal. ¿Qué es lo primero que hace el nuevo papa? Pasa a la llamada Sala de las Lágrimas. Es esta. Allí se reviste por primera vez con la sotana blanca, preparada para él en varias tallas, junto con otra ropa necesaria que les acabamos de contar. La fumata blanca ocurre en ese momento, cuando se está vistiendo el papa. Mientras el pueblo espera conocer al Santo Padre, se produce el saludo de todos los cardenales. Se saludan entre ellos, se abrazan. Según la tradición, los cardenales besan el anillo papal, pero Francisco también cambió esa tradición y se dan un abrazo. También hay un acto litúrgico de acción de gracias en la Capilla Paulina. El nuevo papa reza antes de salir. Y ya en el balcón de la logia de la Basílica de San Pedro sale el cardenal protodiácono, anuncia el nombre del elegido, como hemos visto, y el nuevo papa pronuncia la bendición Mónica Urbi et Orbe. Así ha sido elegido León XIV y algún día sabremos cómo Prevost ha vivido todo este proceso, como hizo el propio Papa Francisco en esta entrevista en la que contaba cómo fue su elección, así. Empezó la primera votación martes a la noche, segunda miércoles a la mañana, tercera miércoles antes del almuerzo y así yo tenía algunos votos, pero depósito. Hasta ese mediodía nada. Y después pasó algo, no sé, en el almuerzo yo vi algún signo raro, pero me pregunta por la salud, esas cosas que... Y ya cuando volvimos a la tarde se cocinó el pastel, ¿no? En 2 votaciones se acabó todo, ¿no? O sea que para mí también fue una sorpresa. Se cocinó el pastel, decía el Papa Francisco, que ha pasado a ser ya el antecesor del nuevo Papa, tras un proceso que empezaba el 21 de abril, el día de su fallecimiento. 18 días que así han transcurrido. 21 de abril es noticia en todo el mundo. Ha muerto el Papa Francisco. Un día antes se despedía de esta plaza a la que bajó en papamóvil, pese a su mal estado físico. Buena Pascua. Todo después de impartir su última bendición Urbi et Orbi desde el balcón de la Basílica de San Pedro. Pater, et Filius. Han pasado 17 días hasta que un nuevo pontífice se ha asomado a él. La sucesión comenzó con los ritos fúnebres para despedir a Francisco. Toda una exhibición de tradición y gala del Vaticano, pese a la sencillez y sobriedad con la que quiso despedirse Bergoglio. Vimos su cuerpo ser trasladado desde Santa Marta hasta la Capilla Ardiente, en San Pedro. Allí durante 3 días 250.000 personas, muchos de ellos feligreses, formaron largas colas para velarle. Incluso hubo que extender los horarios. Llegó el funeral presidido por Giovanni Battista Re. Papa Francesco. Entre estos cardenales estaba el futuro papa, aún desconocido, pero todos los ojos en la plaza de San Pedro, convertida en una gran cumbre internacional, estaban puestos en Donald Trump. El cortejo fúnebre trasladó el féretro de Francisco a la Basílica de Santa María. Allí, en privado, fue enterrado Franciscus, como pone en su cripta. Bergoglio ya era pasado. En las congregaciones cardenalicias empezaba a gestarse el futuro. Pasado el luto comenzaba el cónclave. Extra homines. Cardinalis Parolin. Este hombre, Pietro Parolin, entraba como favorito. Bastaron 24 horas para que se cumpla la tradición. Cardinalis Prevost. Quien entra como papa, sale como cardenal.
Y al balcón, tras 3 fumatas, salió Habemus Papam. León XIV. La sucesión se queda en el continente americano. Y el futuro empieza con León. Ese ha sido el nombre elegido por el nuevo Papa. No es un nombre casual. León XIII, lo hemos visto, recordado por su énfasis contra la justicia social. Y los nombres elegidos siempre tienen razones de peso detrás. Juan Pablo I, por ejemplo, eligió su nombre en honor a 2 papas predecesores inmediatos, Juan XXIII y Pablo VI. Ahí los tienen. En otros casos, el nombre elegido refleja la visión que el nuevo Papa tiene para su pontificado. Benedicto XVI eligió, por ejemplo, el nombre en honor a San Benito, enfatizando la importancia de la paz y de la fe en tiempos desafiantes, y otros eligen nombres de santos por su inspiración espiritual y misión en la Iglesia. El Papa Francisco, por ejemplo, tomó el nombre de San Francisco de Asís, reflejando así su compromiso con los pobres, como también parece este nuevo Papa, y de ahí su nombre, León. Marina. Sí, de hecho, como acabas de decir, Papa Francisco eligió ese nombre dignificando ya desde el primer momento a los pobres, pero Prevost no ha ido muy lejos, porque León XIII, el último Papa con este nombre, se ha dedicado a la justicia social. De hecho, escribió una encíclica que pasó a la historia sobre este tema, así que se espera que este nuevo Papa, nacido en Estados Unidos, oriente su pontificado a eso, a la justicia social, a las personas que tienen menos, a la inmigración, y siga, como decimos, el camino que ya abrió Bergoglio. No sabemos si les ha gustado o no a los que estaban aquí en la plaza, pero eso sí, este nuevo nombre de Prevost lo han acogido con mucha emoción. Este es el momento en el que salía la esperada fumata blanca de la chimenea de la Basílica de San Pedro del Vaticano. Tan solo unos segundos han sido necesarios para que el furor se extendiera por la plaza. Un ambiente cargado de emoción. Emocionante, no sé, es indescriptible. Que nadie se ha querido perder. Estábamos tomando un aperol, hemos visto a la gente correr y hemos salido corriendo. Una hora después, Prevost salía a pronunciar sus primeras palabras como Papa. Dio che ci ama a tutti, incondizionalmente. Entre gritos y aplausos, los fieles celebraban la elección. Hemos visto ojos llorosos contaminados por la emoción del momento. Sí, mucha emoción. Es un momento histórico. Sobre todo mucha emoción viendo a la gente corriendo por la plaza en una emoción colectiva. Son muchos los devotos que han estado horas esperando este momento entre banderas de cientos de países. Es muy emocionante. Nadie quería perderse un evento que pasará a la historia. Un momento histórico. Histórico, totalmente. En la plaza del Vaticano todavía retumba la frase Habemus Papam. El nuevo Papa León XIV no solo es el nuevo pontífice, es también el jefe de Estado del Vaticano. Bea Benayas. Sí, eso es, del Estado más pequeño de todo el mundo. Vamos a verlo sobre el mapa. El Vaticano tiene menos de medio kilómetro cuadrado. De hecho, no estamos viendo las imágenes. Ahora a continuación lo vamos a ver, las imágenes que hay en torno a la plaza de San Pedro. Son tan solo una quinta parte de la superficie del Vaticano. Tiene medio kilómetro cuadrado, como decimos, menos de 18 millones de euros de Producto Interior Bruto que se mueven en solo menos de 1.000 habitantes, entre ellos 673 con ciudadanía, y los soldados de la Guardia Suiza. Diego. Desde luego hay muchos datos, gracias Bea, que involucran al Vaticano en un día como hoy. El nuevo Papa León XIV tiene a priori un perfil continuista con la figura de Francisco. Eso ha causado alegría entre el sector más aperturista y han llegado las primeras reacciones. Fue muy cercana al Papa Francisco, ahora Yolanda Díaz, a la espera de un pontificado similar. Ojalá este nomeamento sirva para continuar coa estela do Papa Francisco. El mensaje del presidente a través de X. Que su pontificado contribuya a fortalecer el diálogo y la defensa de los derechos humanos en un mundo que necesita esperanza y unidad. Feijóo, en la misma línea. Que su papado sea fuente de unidad ante los grandes desafíos que enfrenta el mundo. La felicitación de Trump, correcta. Un gran honor saber que es el primer Papa estadounidense. Qué emoción y qué gran honor para nuestro país. Espero con ansias conocer al Papa León XIV. Será un momento muy significativo. Trump y Prevost son compatriotas. Ahora los dos son muy poderosos, pero son de una cuerda política muy distinta. Y mientras Milei, el león argentino, se viene arriba.
en la Iglesia española se ponen al margen de la política. Desde aquí nuestra comunión y nuestra adhesión afectiva y efectiva y nuestra comunión total con nuestro nuevo pastor, el Papa León XIV. León XIV lleva 2 horas como Papa, mañana dará su primera misa. Se considera, de hecho, a Prevost un elemento que puede hacer de contrapeso a Donald Trump. Hemos escuchado ya la primera reacción del presidente de los Estados Unidos a su elección, un mensaje correcto. Tener un papa de los Estados Unidos de América es un gran honor, es un gran honor. Estaba mirándolo y dijeron, es un papa de Estados Unidos. Dije, bueno, eso es grande. Bueno, pues mensaje correcto de Donald Trump, con su sarcasmo habitual. Veremos cómo se entienden. Dicen que tiene muchas ganas de volver o de reunirse con el primer papa de la historia de los Estados Unidos. Hay más noticias hoy, aparte del nuevo Papa León XIV. Enseguida volvemos a actualizar esa información, porque aquí en España es tarde de tormentas con fuertes granizadas en el este del país. Sí, Mónica. de hecho, a esta hora hay alertas por lluvias, por tormentas en buena parte de Murcia, también en la Comunidad Valenciana. Nos vamos hasta allí, hasta Valencia. Lidia Cruz, ¿cuál es la situación hasta ahora? Pues aquí ahora mismo no llueve, pero sobre las 4 de la tarde la lluvia caía con muchísima intensidad, con muchísima fuerza, pero no solo lluvia, sino granizo. Durante más de media hora el hielo no ha dejado de caer aquí en la localidad valenciana de Villar del Arzobispo. De hecho, vean todo el granizo acumulado todavía en sus calles. Los vecinos nos cuentan que jamás han visto algo así, que parece que estemos en Navidad. De hecho, lo están viendo cómo están disfrutando, afortunadamente sin tener que lamentar ningún incidente. Eso sí, continúa la alerta naranja en el interior sur de la provincia de Valencia, la elevan